Muy buenas tardes, Rodrigo Ávila Huidobro, laburante, docente, investigador, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ariel. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto estar acá. ¿Y qué te dice Malvinas? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando escuchás la palabra, ese nombre propio, ¿no? Malvinas. Y son mucho, por un lado, emoción. Está ligado a un trabajo que venimos recorriendo hace 7 años junto a veteranos de la Guerra de Malvinas, en particular de Avellaneda. Entonces, en primer lugar, creo que se me vienen los rostros, es inevitable ahora, se me vienen los rostros de muchos de los veteranos a los que conozco, esa dimensión humana de la guerra, ¿no? O sea, Malvinas es una palabra muy fuerte, es un símbolo muy fuerte. Como todo símbolo, creo que hay miles de significados y de interpretaciones, y en el pueblo argentino es un símbolo que está muy presente. A mí en lo personal, y en este 2 de abril, me lleva a pensar en aquellos veteranos que conozco, en esas historias personales, en cómo confluyeron, y por supuesto que es algo, todavía es una deuda pendiente, el reconocimiento de los veteranos y la defensa de nuestra soberanía, de un territorio que hoy está colonizado. Eso también me parece que yo siempre hablamos con los estudiantes y hacemos esta pregunta, si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a la gente qué pasa, ¿Argentina es un país que está ocupado? Yo creo que una gran mayoría respondería que no, ¿no? O sea, hay como una conciencia muy fuerte que las Malvinas son argentinas, de ese reclamo de soberanía, pero al mismo tiempo es como un hecho que está escindido de la cotidianeidad. Entonces, parte de nuestro trabajo es poder reconstruir esa relación, o uno de nuestros trabajos me parece que pasa por poder integrar y poder reparar eso que está partido. Y uno se da cuenta, por lo menos a partir de lo vivido, ¿no? Que Malvinas, todo lo que significa, ¿no? Y todo lo hecho en la reconstitución de la memoria colectiva, después de enormes procesos de desmalvinización, sobre todo que empezaron el 14 de junio de 1982, en el momento de la rendición, y eso revaloriza aún más, ¿no? Revaloriza aún más. Yo escuchaba hoy el homenaje oficial, lo escuchaba en mi condición de oyente de radio, y escuchaba al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y decir, no, y los ocultaron, todas las cosas que había hecho la dictadura, ¿no? La conducción de Galtieri, la conducción del ejército después de la rendición. Pero eso revaloriza aún más la causa y todo lo hecho, porque a pesar de todo, este trabajo encomiable, colectivo, comunitario, de los combatientes y las combatientes, se impuso sobre la desmemoria, ¿no? Que justamente el trabajo, ese trabajo de hormiga, ese trabajo lo escuchamos hoy en el homenaje en Avellaneda, ¿no? Ese trabajo de ir a conversar. El viejo arte de la conversación, de ir a hablar con los pibes, con las nuevas generaciones, con estudiantes, se impuso a la desmemoria, a la indiferencia, a pretender mantener lo hecho abajo de la tierra, ¿no? Sí, hay un trabajo, un recorrido de las organizaciones de veteranos que fue muy duro porque hubo distintos procesos. Algo que nos marca cuando empezamos a trabajar con la Asociación Civil Combatiente de Malvinas de Avellaneda, que es la organización con la que trabajamos, ellos nos remarcaron varias cosas, pero me acuerdo, Claudio Faustino y Maxi Estigarribia, dos de los referentes de la organización, nos dijeron, en Malvinas hay 15.000 historias, ¿no? Eso fue como el aviso, una advertencia preliminar
cómo estemos dispuestos a entender que hay una diversidad de historias de vida atravesadas por el conflicto. También nos dijeron, la guerra fue muy dura, pero fue muy duro el regreso, fue muy duro el abandono del Estado, una parte de la sociedad, que la sociedad siempre con sus contradicciones, no es un todo homogéneo, una parte de la sociedad que también les dio la espalda o no quiso hacerse cargo de lo que había sido la guerra. Entonces, hubo veteranos que en el 82, a los meses de finalizado el conflicto, del cese al fuego, de la vuelta al continente, ya estaban organizándose, ya estaban tomando la palabra, dando testimonio, haciendo política, y hubo otros veteranos que les costó muchísimo hablar, o sea, pero cuando decimos muchísimo, hemos entrevistado a algunos veteranos, nos tocó, por ejemplo, el año pasado en la universidad, un veterano que era la primera vez que hablaba públicamente, o sea, frente a una cámara, 40 años, ¿no? O sea, en 40 años, y, por ejemplo, que muchas cosas no las había hablado con la familia, ¿no? O sea, los centros de veteranos han funcionado como un espacio, en principio, de diálogo, de escucha y de tomar la palabra entre los veteranos, porque no tenían dónde ir, dónde contar su experiencia. Y después te decía, hay veteranos que en el 82 ya estaban militando y estaban tomando la palabra, y a otros que les costó mucho, pero hubo un aprendizaje muy grande, hubo una lucha por el reconocimiento también de pensiones, de un sistema de salud, o sea, un montón de demandas que uno puede entender como sectoriales, porque fueron las personas que estuvieron en el conflicto y que están atravesadas por el estrés postraumático, por un montón también de enfermedades que se plantea que están relacionados por el paso por esa situación de la guerra. Y como vos bien señalabas, nosotros creo que hoy estamos en un punto, nos estamos relacionando con organizaciones maduras, ¿no? O sea, que tienen ahí un conocimiento de todo un recorrido y que tienen una práctica de construir memoria permanente con las instituciones educativas de los distintos niveles, centros culturales, sociedades de fomento, y como vos decís, que se enfrentaron a una política de silenciamiento que la última dictadura se expresó en cuestiones muy concretas que, por ejemplo, que surgen en los testimonios. Tenían que firmar una hoja donde se comprometían a no hablar, o sea, a no contar nada de lo que había sucedido en la guerra, tenían que hacer una declaración jurada. Vuelvo a repetirte, algunos veteranos, digamos, la firmaron y al otro día ya estaban hablando, pero para algunos fue muy duro esa imposición de silencio, costó muchos años poder revertirla, Entonces, eso un poco para afirmar lo que vos estás diciendo y poder aprender de ese derrotero, ¿no? O sea, que ya han pasado 40 años y es una herida que sigue abierta, pero como vos decís, hay un trabajo desde abajo de construir memoria permanente y que lo vemos en cualquier ciudad de la Argentina. Hay unas Islas Malvinas pintadas de celeste y blanco, montones de municipios, de intendencias, realizan actos donde hay una participación activa de los veteranos. Y si me permitís, en relación al discurso, yo lo escuché también, creo que se intenta plantear antinomias, ¿no? O sea, es un discurso que quiere generar fracturas al interior de la sociedad argentina, el discurso presidencial. Ajá, bien. Por lo menos yo identifiqué dos, o me parece plantear antinomia, proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Contra los crímenes de lesa humanidad. Eso parecería contradictorio a reivindicar el valor que las Fuerzas Armadas, con su personal de cuadro y con sus soldados conscriptos, tuvieron en la Guerra de Malvinas. Eso se presenta como una antinomia, ¿no? Como si señalar, se habló de desprestigiar a la... No, creo que en esto tenemos que ser muy claros los que trabajamos Malvinas y los que nos paramos desde el campo nacional y popular, tenemos que ser muy claros. El desprestigio de las fuerzas lo produjeron sus integrantes que
secuestraron, torturaron, robaron bebés, tiraron gente al Río de la Plata desde aviones. Eso fue el desprestigio. Los organismos de la sociedad civil, los familiares que lucharon por justicia, por sacar a la luz, en todo caso, lo que hicieron es poder poner blanco sobre negro, poder separar la paja del trigo, y que hoy justamente podamos reivindicar el papel que tienen las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía, que es el lugar que le corresponde históricamente, la defensa de la soberanía, pero a partir de un proceso de memoria, verdad y justicia, no a partir del ocultamiento. Entonces, esa es una antinomia que es muy grave, porque entonces se pone a quienes estuvieron persiguiendo justicia, básicamente, se los pone como en un lugar de enemigos del prestigio y, por lo tanto, enemigos de los que reivindican la gesta de Malvinas, ¿no? Sí. O sea, eso es una operación, creo que hay que poder... blanco-negro. Compartimos plenamente, ¿no? Poder decir, reivindicamos los actos de heroísmo, reivindicamos la entrega, reivindicamos quienes cumplieron con profesionalismo. Eso no es opuesto a plantear el que estuvo involucrado en el terrorismo de Estado, tiene que tiene que hacerse justicia. Lo que pasa que comparto, ¿no? Lo que estás analizando, ¿no? Porque hoy hubo una locución presidencial oficial, y hay una denegación de la historia, y sobre todo teniendo en cuenta que hubo élites políticas, ¿no? Conducciones políticas que operaron fuertemente a favor de la malvinización, y desde el Estado, y desde el reconocimiento de derechos que no estaban siendo garantizados en su condición de combatientes de la patria. Y esto es bueno decirlo, ¿no? También ahí, bueno, lo que pasa es que estamos en una época donde se puede a veces decir cualquier cosa, y que aquello que se dice no está divorciado absolutamente de la verdad, ¿no? Y de la realidad. Malvinas es un campo de disputa, como todo campo. Bueno, a vos te gusta siempre mucho hablar de lo semántico, ¿no? De los discursos, de los relatos. Es un campo donde también antagonizan y a veces hay intentos de apropiación. Y la segunda antinomia, que igualmente, si querés, la desarrollamos más adelante, se conoció que el Salón Pueblos Originarios se lo iba a bautizar Malvinas, ¿no? O Combatiente de Malvinas, no recuerdo el nombre completo. Entonces se quiere volver a reeditar, ¿no? Esa aparente contradicción entre pueblos indígenas y patria, entre pueblos indígenas y nación, un antagonismo que alimentó la oligarquía argentina y que entra en contradicción con la propia realidad de nuestros combatientes, ¿no? Porque los que lucharon en Malvinas, muchos de ellos, una gran mayoría, eran de ascendencia originaria, ¿no? Hay un historiador lamentablemente fallecido, chaqueño, Juan Chico, es muy interesante toda su producción. Él es hermano de un caído en la Guerra de Malvinas. Él es Cuom, era del pueblo Cuom, y hace un trabajo, incluso ha escrito poemas muy lindos en relación a su hermano, y también otros pueblos, pueblo Tonocoté tiene sus veteranos, el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, el pueblo guaraní. Entonces los pueblos indígenas estuvieron en la gesta heroica de Malvinas de 1833 con el gaucho Rivero, hay que decirlo, primer resistencia al invasor, hasta 1982 en el conflicto del Atlántico Sur. Estuvieron, entonces, también querer reeditar esa vieja idea, ¿no? De la lucha contra el indio, el fortín, que es la epopeya de la oligarquía apropiándose de las tierras fértiles y del territorio nacional, convirtiéndolo en haciendas y en propiedad privada. Eso también me parece que desde los que estudiamos, los que trabajamos, los que nos interesa el tema Malvinas, lo tenemos que decir, porque si no pasa de largo. Estamos conversando aquí en la tarde de La Gráfica con Rodrigo Ávila Huidobro, de Malvinas. ¿De qué vamos a conversar un 2 de abril? Estamos conversando con Rodrigo Ávila Huidobro. Tema Malvinas. Yo quería... esta semana quería plantearte lo siguiente, ¿no? Esta semana estuve leyendo, siguiendo muy de cerca, muy emotivo lo que pasó en las canchas de fútbol, ¿no? Ahí acá en la Bombonera, por ejemplo, apareció un homenaje muy sentido,
Y a mí me transmitió la emoción, me la transmitieron los combatientes, que se los veía llorando, con una bandera que tenía sobre la imagen de la Gran Malvina los colores de un lado los colores de la patria y del otro lado el azul y oro, ¿no? Y emotivo, y se veía a los compañeros combatientes llorando, y a mí me dio mucha emoción, y veía también al estadio completo, estallando, el que nos salta es un inglés, ¿no? La misma consigna que se cantó en ese mismo estadio en 1977, previo al Mundial del 78, cuando la Argentina hizo en la cancha de Boca una previa, ¿no? Unos partidos previos al Mundial, en esa selección que conducía César Luis Menotti, ¿no? Pero el que nos salta es un inglés, ¿no? Impresionante. Y muy emotivo, ¿no? Esto pasó en otras canchas también, la memoria está presente, y en eso pensaba, y esto es lo que quería plantearte, es que hay un acervo cultural, hay una cantidad de relatos, ¿no? Poéticos, fílmicos, teatrales, audiovisuales, muy importantes, que son parte del archivo, ¿no? Que son el acervo cultural, que son la condición de esa memoria. Hay un artículo que publicó Guillermo David en Página 12 hace 2 o 3 días atrás, muy interesante, haciendo un raconto de los roles que cumplieron, por ejemplo, Paul Grusac, que fue el director de la Biblioteca Nacional, pero que escribió un artículo que fue resignificado en la década del 30, justamente cuando la Argentina, y esto lo recuerda David, en ese artículo de Página 12, cuando la Argentina estaba firmando el pacto Roca-Runciman. Y también recupera Guillermo David lo que escribió Borges sobre Malvinas, en la constitución de este acervo. Pero para mí, la singularidad que tiene ese archivo es el protagonismo de los combatientes en poner el cuerpo, en poner el testimonio, ¿no? Y ahí también recuperar el proyecto que llevan adelante desde Trabajo Social Comunitario ustedes, ¿no? Vos junto con Lucas Molinari, en la recuperación de esa memoria, ¿no? Hay algo que es singular en esta historia. A ver si soy claro. No tenemos testimonios de los que combatieron en los ejércitos de Belgrano, no en los ejércitos de San Martín. No sabemos, no tenemos los testimonios de las fuerzas federales leales a Rosas, pero sí tenemos a los de nuestros combatientes de Malvinas, el testimonio del que está ahí, y eso le da una singularidad tremenda eso es lo que me parece a mí, a la reconstrucción de la memoria. Los discursos no están solamente en manos de los cultos, en manos de los intelectuales, sino de los protagonistas. Está bueno esto que traes, Ariel, y mientras escuchaba a la compañera del Ministerio de Trabajo, para recuperar un poco también la materialidad en donde se producen estos testimonios, que no significa que sea la única, ¿no? O sea, vos bien lo dijiste, hay un acervo que es popular, que incluso en los momentos más agudos de desmalvinización, por abajo había memoria, había encuentro, había charla, había banderas, había cantos, ¿no? O sea, eso no hay acá un culto a la memoria solamente como hecho estatal. Dicho esta aclaración, pero en nuestra sociedad es muy importante aquellas instituciones del Estado que trabajan tanto en la producción de los testimonios como en su resguardo, ¿no? Pensemos Archivo Histórico Nacional, por mencionar uno, que era con el que se estaba avanzando en un convenio para alojar todos los testimonios de veteranos producidos en el marco del proyecto Voces de Malvinas, que es un proyecto coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional Pública, donde participa también la Universidad Nacional de Avellaneda, universidad pública, estatal, nacional, donde
producimos a partir del encuentro, esto que decíamos al principio, bueno, la materia de trabajo social comunitario, hay un proyecto donde estamos con Lucas Molinari, periodista de esta radio, trabajando ya desde el 2018 con la Asociación Civil Combatiente de Malvinas de Avellaneda, con algunos de sus, déjame si puedo nombrarlos algunos de ellos, ¿no? Como por supuesto, por favor. Homenajearlos aparte en este día. Maxi Estigarribia, Sergio Shimabuku, Sergio Rodríguez A, Miguel Ángel Rodríguez, Ángel Framolari, Claudio Faustino, saludo enorme para todos. Saúl Quiroga, que hoy leyó el documento, ¿no? O sea, no me quiero olvidar de ninguno, Hugo Contreras, bueno, todos esos veteranos que conforman la asociación que van a, o sea, ahí también hay una materialidad y hay una militancia, ¿no? Han luchado por sus derechos, por las pensiones y siguen reclamando la reparación histórica. Van a las escuelas, organizan aulas de fines, aulas de primaria para adultos en su institución, van a las escuelas, malvinizan, van a institutos de menores, bueno. Y la universidad se vincula con toda esta experiencia, primero en charlas colectivas, donde nuestros estudiantes preguntan, escuchan, es muy fuerte escuchar, como vos decías, ¿no? Al soldado que cruzó los Andes, por hablar de las grandes gestas, o del éxodo jujeño, o de la defensa de la frontera norte con Güemes, eso no lo tenemos. Quizás tenemos testimonios históricos en general por quien manejaba la escritura en esa época, de lo que hoy podríamos llamar las élites, ¿no? O algunos cronistas o algunos mandos superiores que han podido dejar, pero no tenemos la palabra viva, que eso es lo que es invalorable con el tema Guerra de Malvinas, y estamos... eso siempre lo decimos. Bueno, es un momento histórico también, porque dentro de 20 años, 30 años, 40 años, por una cuestión biológica, cronológica, los veteranos van a ir pasando a otro plano, y lo que va a quedar son los testimonios, algunos de ellos, modestamente, que estamos produciendo en la universidad a partir de ese encuentro, diálogo de saberes, ¿no? Entrevista, formato clásico, preguntar, rememorar, ¿no? El veterano. Y ese trabajo, quería aclarar lo de la materialidad, ¿no? Y esto porque pareciera hoy que hay un discurso muy fuerte que es, bueno, todo tiene que producir guita, esto no sirve, si no es rentable financieramente no sirve. Sí. Y las universidades, vos fijate esto, estamos produciendo un testimonio en conjunto. Como decía Julio Cardoso, que era un compañero fallecido también, que trabajó mucho tiempo en la Universidad Nacional de Lanús, que hizo obras de teatro, videos muy lindos, se trabajaba mucho desde el arte. Y él decía que los veteranos eran el libro vivo, ¿no? O sea, que eran el primer libro donde había que ir, eran los veteranos. Eso no va en detrimento, no somos acá anti, ¿no? Y, o sea, nada. Hay que cruzar, hay que leer el informe Rattenbach, ¿no? Es un informe que siempre se cita, hay que leer a periodistas, ver archivos gráficos, polemizar, intercambiar, o sea, pero en eso no puede faltar, como vos bien señalás, los protagonistas de la historia, que fueron los que estuvieron, y tenerlos a disposición, tenerlos deseosos de hablar, que aparte es algo que también es sanador, ¿no? O sea, también es sanador para ellos por todo este proceso de desmalvinización que hubo, y que mantiene, hoy Saúl Quiroga decía, la llama, ¿no? Mantener viva la llama. Entonces, ese hablar es mantener viva la llama de la defensa de la soberanía. Vos decías, Saúl Quiroga decía... y porque hoy estuvimos en un acto, ¿no? En Avellaneda. Cuenta estuvimos en un acto en la ciudad de Avellaneda, en el municipio de Avellaneda, un homenaje a los veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas, y por supuesto a los caídos en las islas, a los 649 caídos en el conflicto. Y bueno, fue un acto muy sencillo, un homenaje muy lindo, muy emotivo, con autoridades del municipio, representaciones de los dos centros de veteranos que tiene Avellaneda, el Centro de Veteranos 2 de Abril y la asociación que te mencionaba, Combatiente Malvinas de Avellaneda,
que tomaron la palabra. Por eso decía Saúl Quiroga, habló por la asociación, y entonces los veteranos tomaron la palabra, las autoridades, hubo un minuto de silencio en recuerdo de los caídos, se entonaron las estrofas del himno nacional, hubo participación de vecinos, de vecinas, de militancia. La verdad que fue un acto muy lindo, algo que siempre es lindo, ¿no? Juntarse, rememorar, encontrarse, saludarse y actualizar el tema de Malvinas, que no sea solo una efeméride. Igualmente, como siempre decimos con Lucas y nos plantean los veteranos, es los 365 días, ¿no? O sea, el 2 de abril, por supuesto que es el acto central, pero hay que acordarse todo el año, hay que estar trabajándolo. Pero para volver por donde habíamos un poco pensado, esto, por supuesto que la voluntad es fundamental. Acá la voluntad, sin voluntad no hay nada. Pero necesitamos una materialidad, y el Estado cumple un papel importante, no el único, ¿no? Pero cumple un papel importante en la producción de los testimonios, en la difusión, promover el debate, y en particular la educación. Creo que es uno de los ámbitos donde todavía hay posibilidad de reflexionar, de escuchar, de estar en otra temporalidad que no es la temporalidad del tuit o de la incluso una entrevista. Digo que bueno, son 20 minutos, un programa de radio, un programa de televisión. Si bien la radio tiene más otros tiempos, en las aulas creo que da una posibilidad de trabajar en profundidad, y eso hay que reivindicarlo, y eso es importante para el país, por más que no pueda ser monetarizado por Paulo Roca o por el de Mercado Libre o por vaya a saber quién, por más que no puedan sacar guita de ahí. Eso es importante para la sociedad, para nuestro pueblo, para nuestro futuro, así que hay que reivindicarlo, y se hace con trabajo. Entonces, cuando vienen a hacer la poda, a pasar la motosierra, el hacha, a dejar gente tirada por todos lados, además del daño enorme que es para ese trabajador, están desmantelando el Estado, que es una herramienta de soberanía y de construcción de bienestar de un pueblo. Y último apunto, cuando dijo 10.000, 15.000, me llamó la atención porque son, ¿te acordás que te decía de las 15.000 historias? Es más o menos, para que tomemos dimensión, son las personas que se movilizaron durante la Guerra de Malvinas. Argentina movilizó desde la Operación Rosario hasta el cese del fuego del 14 de junio. Se calculan, hay debate también los números, pero se habla de 15.000, a veces entre personal de cuadro y soldados conscriptos, y personal civil también, porque estuvieron los civiles de la Marina Mercante, hubo las instrumentadoras quirúrgicas del Irizar, también eran civiles. Digo, hubo o sea, que tengamos la dimensión. Si están echando 15.000 personas en esta semana, es una sangría muy fuerte para el Estado Nacional y para las funciones que todos esos trabajadores cumplen o cumplían en las distintas reparticiones del Estado Nacional. Si te parece, Rodrigo, recuperamos testimonio, lo que dijo Saúl Quiroga hoy en este homenaje en Avellaneda, en la plazoleta Arturo Illia, ¿verdad? Ahí en Belgrano y Güemes. Escuchamos un poquito. Hoy, 2 de abril, conmemoramos el Día del 632 argentinos de los caídos en la Guerra de Malvinas. Se cumplen 42 años de la recuperación y sus aliados, la OTAN, en la que quedaron 600 poder militar latinoamericano. No, una pena, ahí, pero bueno, se ve que hay un problema técnico con el audio y no se escucha bien. Una lástima. Quería esto, ¿no? Esto que yo te apuntaba acerca del valor del testimonio, lo pensaba en relación al género gauchesco, ¿no? El género gauchesco que ha sido tan importante en la elaboración de la nacionalidad argentina, ¿no? De la nación argentina. Incluso una estudiosa como Josefina Ludmer escribió un libro, ¿no? El género gauchesco, un tratado sobre la patria. Y un poco lo que explica ahí es justamente que cómo se constituye en la literatura nacional la voz del gaucho, ¿no? Y sí, hay una voz del gaucho, pero esa es una voz letrada. La voz que se recupera
no es la del gauchaje. En la literatura entra la voz culta, la voz de los intelectuales, la voz de los grandes periodistas, Hernández por caso, ¿no? Que le da voz. En ese caso, acá estamos en un camino distinto, diferente al de la gauchesca. En la construcción de esta memoria malvinera está los que actuaron, los que estuvieron, los que vivenciaron, los que experimentaron en primera persona. Y son ellos quienes se apropian del aparato de la lengua para narrar y contar, a pesar de la pretendida invisibilización, del olvido, ¿no? Del soterramiento sistemático que hubo de parte de muchos gobiernos desde el 82 en adelante. Ahí reconocemos un hiato, ¿no? En el 2003, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, un proceso de remalvinización y de reconocimiento. De alguna manera, creo que fue también un momento importante, ¿no? En la reconstrucción de esa memoria. Pero lo que es insoslayable es que los combatientes y las combatientes tienen un rol protagónico en la construcción de esa memoria colectiva. La contundencia tiene que ver con, me parece a mí, tiene que ver con eso. No es que habría una oposición con la ficción literaria o con la ficción cinematográfica. No, estamos hablando de otra cosa, algo diferente, que no tiene por qué ser opuesto. Pero eso es lo que le da que estos relatos van a quedar para la eternidad, ¿no? Relatos de lo vivido. Son las experiencias de lo vivido lo que se cuentan, y muy importante que desde las universidades públicas y del sistema educativo le demos calce a eso, le hagamos lugar, le hagamos ese lugar en esto que no cotiza en bolsa, que no responde a ninguna lógica mercantil, que no tiene que ver con el beneficio, que no es ni oferta ni demanda, es la nacionalidad, es la comunidad organizada que queremos reconstituir a partir de haber vivido en el frente de batalla o en el continente la guerra de Malvinas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Ariel, y es la posibilidad de darle vida a esto. Empezábamos con los símbolos. Yo creo que a veces en esta época, que es una época de crisis, corremos muchas veces el riesgo en la repetición de desgastar la palabra, ¿no? Uh-huh. Desgastarla. Y estamos en un momento muy complicado en términos de integración nacional, de integración social. No es para desarrollarlo en extenso, ¿no? Pero hay una fragmentación política muy grande, hay una fragmentación territorial. Uh-huh. Y socialmente también vemos una sociedad muy dividida, no solo en términos ideológico-políticos, sino en términos sociales, de experiencias compartidas, ¿no? Entonces, ¿qué es ser argentino hoy? ¿Qué es ser argentina? ¿Qué es amar a la bandera? ¿No? O sea, creo que en la educación pública sigue teniendo un rol muy importante en la construcción de esa experiencia común que nos pueda hacer ver en el otro un compatriota, ¿no? O sea, sentir una pertenencia común. Por eso el tema de Malvinas es tan importante. Y decía de siempre el peligro de los símbolos que se conviertan en algo vacío. No es que es un peligro, sino que hasta podría ser una deriva natural si uno no los carga de sentido mediante el ritual, mediante la memoria, mediante la palabra. Uno de esos símbolos lo tiene que cargar de vida para que sigan cumpliendo esa función integradora, esa función de construcción de hermandad, de fraternidad. Yo creo que Malvinas para mí es todo eso. Lo veo, aparte, veo que se genera eso con los veteranos y con los estudiantes. Hay un reconocerse como parte de un común, y por eso es tan potente la voz del veterano, eso que vos decías en primera persona. Tiene mucha fuerza, hay que aprovecharlo, y nos interpela todo el tiempo eso, a preguntarnos cuál es nuestro destino común, si es que
tenemos, no me quiero poner catastrófico, ¿no? Pero sí es que queremos seguir construyendo un sentido común como nación, como patria. Y es que aparte, y esto daría para otro programa más, o varios programas más, lo que la Guerra de Malvinas actualiza, y la memoria sobre la Guerra de Malvinas, es nuestra herida colonial, ¿no? Es decir, fue una guerra de colonización, ¿no? O de resistencia a la colonización, pero que no empezó con Malvinas, ¿no? Que Malvinas continuó. Y la no resolución del conflicto, ¿no? La persistencia de la ocupación colonial por parte del Reino Unido, lo que hace es continuar el colonialismo por otros medios, pero el colonialismo ya tiene más de 5 siglos, ¿no? El colonialismo es un hecho presente, no son solo las islas, ¿no? El dominio británico es sobre las islas y sobre el mar, y la proyección a la Antártida, que en algunos años se va a estar discutiendo el estatus, ¿no? Y sabemos que es un espacio, la Antártida, solamente para la paz y la ciencia, ¿no? O sea, no puede haber actividad económica o actividad productiva, ¿no? O de explotación de recursos naturales. E Inglaterra está posicionada en el Atlántico Sur, proyectándose al control del tránsito bioceánico Pacífico-Atlántico y proyectándose hacia el continente blanco. Entonces, el hecho colonial es un hecho presente. Creo que también el rememorar la guerra nos enseña también a dimensionar lo tremendo que es una guerra, ¿no? O sea, en el término humano, creo que nadie quiere una guerra, no quiere como forma de resolver un conflicto, no es algo que se desee. Eso también es una lección que nos queda de lo crudo que es la guerra, pero no podemos hacer una reivindicación de la historia y de los héroes y de los actos de heroísmo sin dar cuenta de que hoy el hecho colonial es un hecho actual, no es un hecho del pasado. Así que si querés para terminar, pero bueno, muy agradecido de poder venir a conversar, y a veces, bueno, uno se va por las ramas porque también esto es una Malvinas, ¿no? Como que condensa tantos temas que dan para muchos programas como vos decías. Y lo último, déjame, por favor, al que le interese ver estas entrevistas, Voces de Malvinas, van a UNDAP TV, que es el canal de YouTube, lista de reproducción, Voces de Malvinas, ahí ya tenemos 23 entrevistas cargadas, duran entre 1 hora y 2 horas, porque son entrevistas 2 horas y media, quizás la más extensa, y material que vale la pena aproximarse. Rodrigo Ávila Huidobro, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, de este proyecto malvinero. Muchísimas gracias por estar aquí en el panorama. Hasta aquí vamos nosotros, hasta aquí nuestro aire. Gracias, Julián Pelliza, en la puesta en el aire. Por supuesto, nuestra solidaridad activa con las compañeras y compañeros del Estado. Mañana los estaremos acompañando ahí en el Ministerio de Trabajo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un fuerte abrazo. Nosotros nos reencontramos el próximo martes aquí en la 89.3. Chao.